Hey, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Debugging, uno de los tantos podcasts de New Game Plus, pero uno diferente, en el que nos dedicamos a hablar un poco de la experiencia, a hacer un poco de terapia, a veces también a charlar, debatir, informar y correr ese velo de secretismo acerca de todo lo que es trabajar en la industria de los videojuegos con videojuegos desde nuestra experiencia, desde el lado del periodismo generalmente, pero hoy vamos a darle una pequeña vuelta y vamos a hablar de algo que a veces la prensa parecería querer saber de más, algo que a veces se habla con conocimiento de lo que se escucha de oído y no necesariamente estando dentro de lo que es específicamente el desarrollo de videojuegos. Ya les voy a presentar a nuestro invitado, pero rápidamente quiero presentarles como siempre a Guillo Leos y Jeremías Curchi, mejor conocido como Chopper, con quien hacemos este contenido que tantas ganas teníamos de hacer. Guillo, Chopper, ¿cómo están? Muy bien, Bien. muy bien, amigo, muy bien. Estamos acá para hacer otro debugging. Ahora vamos a arrancar con el capítulo propiamente dicho, obviamente. Y le decimos a la gente que nos está viendo, gracias por estar ahí bancando en el plan Legendary. Como saben, no vamos a estar leyendo el chat, sino que vamos a estar prestándonos atención a nosotros mismos y a nuestro invitado. Quizás, también les digo, si dejan alguna consulta, nosotros se las hacemos. No los voy a acreditar, nos vamos a robarlas en su nombre. Pero si quieren dejar alguna consulta, alguna duda sobre cómo es desarrollar videojuegos, que será el tema del podcast de este día, lo pueden hacer. Se lo decía ahí a la gente que ya está haciendo el aguante y está llegando. Correcto, Chops, ¿todo bien? Sí, todo tranquilo, con muchas ganas de arrancar, porque bueno, tenemos esta posibilidad, ¿no? De hablar con alguien que está metido bien en el asunto y bueno, también hablar de un juego que hemos jugado hace poco, también en stream, gustó mucho también, así que bueno, Sí, señor. Es una linda oportunidad. Definitivamente, saquemos entonces a nuestro invitado de la fecha de la incomodidad de tener que bancarse la apertura de un programa para directamente saludarlo, que nuestra audiencia lo conozca y empezar a charlar de esto que tantas ganas tenemos de hacer. Él es un desarrollador de videojuegos, de juegos que jugamos, que conocen, que hemos charlado. Está con nosotros hoy Matías Smith. Matías, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola chicos, hola Rippy, hola Chopper, hola Guillo, muchísimas gracias por la invitación, contentísimo de estar acá y un placer por supuesto estar charlando con ustedes. Muchísimas gracias porque nosotros tenemos muchas ganas de realmente hacer un montón de preguntas que nos alumbres en un montón de cuestiones, también partiendo de la base y entendiendo que tu experiencia como desarrollador no necesariamente va a ser la de todos los desarrolladores, como tampoco va a ser la que se vive en distintas partes del mundo, pero yo lo decía medio en chiste. Pero hay una realidad que nosotros podemos comentar mucho desde el lado del periodismo, de los creadores de contenido, acerca de lo que consumimos y lo que estudiamos y el conocimiento, bagaje que tengamos, pero al menos en este caso ninguno de nosotros tres estuvo participando activamente nunca en el desarrollo de un videojuego. ¿Cómo arrancaste vos? ¿Cuál fue esta vocación? Si querés desde chiquito, cuando tuviste contacto con tu primer videojuego allá en tu Misiones natal, o como sea, pero ¿cuál fue el contacto o el puente que te hizo terminar trabajando en desarrollo de videojuegos? Ok, bueno, déjame pensar, claro, viste, depende de dónde ponemos, de dónde uno decide decir, ok, este fue el inicio, porque Claro. si consideramos todos los videojuegos, nací jugando videojuegos desde muy chiquito y siempre me encantaron. Pero si vamos más al específico de cuándo quizá estuve cerca de tomar la decisión, yo me acuerdo de que cuando tenía alrededor de 17, 18 años, cuando estaba estudiando en Capital, porque antes de vivir en La Plata vivía en Capital, había empezado a hacer mi primer videojuego porque había jugado. Recuerdo que estaba como muy fascinado por los indies en ese momento y me pintó hacer mi propio videojuego. Fue el primero que hice, obviamente que fue un Fecha juego muy más o malo. menos. Yo tenía 18 más o menos, 19 quizá, no me acuerdo bien. Ahora tengo 26, así que no sé bueno con los números, así que no sé qué año habrá sido ese. Pero bueno, la cuestión es de que
ese fue mi primer intento. Obviamente no salió bien porque fue un proyecto súper ambicioso, yo no tenía ni siquiera la experiencia, pero sí fue mi primer probada, una probada bastante dura, digamos, de, ok, ¿qué realmente se requiere para hacer un videojuego y sobre todo solo, sin plata? Y ahí fue la primera probada y fue como, la revelación que tuve fue básicamente, ok, esto es muchísimo más difícil y muchísimo más complejo de lo que jamás hubiera pensado. Fui un tonto por pensar de que siquiera había chance de hacerlo, ¿no? Entonces lo abandoné por mucho tiempo y no volví mucho tiempo después, que fue cuando conocí a unos chicos acá en La Plata, después de haberme mudado, que son el estudio Avix, que los conocí, y ahí fue como de nuevo, fue como esa, como que se despertó, digamos, el fueguito dentro de mí, porque era como, fue básicamente, mira que lo que estos chabones están haciendo juegos y se dedican a eso, y era la primera vez que conocía a gente así que vivía en este caso en la misma ciudad, y fue como que ahí la posibilidad despertó de nuevo, digamos, y ahí fue cuando, después de un tiempo de nueva reflexión, decidí que iba a hacer que suceda. No sabía bien cómo, pero decidí que iba a hacer lo que sea para hacerlo posible. Bueno, digamos que esa tuvo que salir mal. Aprendiste de Marte Sí, sí, con sí. esta. Te pregunto, quizás no estás enterado y tampoco tenés por qué estarlo, pero el día de hoy, ¿sabés si en Misiones hay algún lugar donde la gente interesada en volcarse a esto se puede acercar? Si definitivamente lo único que queda es hacer algo online o venirse para Buenos Aires. Mirá, me parece que hace poco se empezó, viste, la Global Game Jam. Creo que ahora se hace, tengo entendido, en Posadas, pero no estoy seguro. Yo nunca, en mis tiempos de juventud, yo nunca vi nada relacionado con desarrollo de videojuegos en Misiones, pero quizá ahora ya haya, la verdad que no estaría seguro. Entiendo. Entonces, llegaste a La Plata, conociste a la gente de Avis, se te reaviva la llama y ¿qué fue tal vez lo más difícil en un principio? Acomodar la estructura de cómo iban a trabajar, bajar una idea. ¿Cómo fue el trayecto y el proyecto de hacer el primer juego? Lo que sucedió fue básicamente que yo conocía a Avix, pero yo no tuve nada que ver con ellos en un principio, al menos. Era un estudio que funcionaba, se estaban dedicando a eso. Yo era un chabón con sueños y con querer hacer mi sueño realidad, digamos. En ese momento ellos me sirvieron de inspiración, digamos, pero no es que, al menos en ese momento, no tuve todavía relación directa con ellos. Sí me sirvió para apartarme, para dedicar todo mi tiempo libre a volver a hacer mis propios videojuegos, porque yo quería hacer mis propios videojuegos. Eh, Igual, ¿cuál era la pregunta? Me perdí ya. No, ¿cómo fue el proceso de arrancar, digamos? Ah, Ok, ok, bueno. dijiste, acá hay un poco más de estructura, esta gente tal vez nos podemos complementar un poco, pero ¿qué es lo primero que te sentaste a hacer cuando ya estaban trabajando actualmente en el juego, digamos? Me acuerdo. Cuestión. Había un evento que se iba a hacer a fin de año creo que era fin de año en el pasaje Dardo Rocha, es un lugar de acá, de exposición de videojuegos nacionales, ¿no? Entonces, como yo ya había tenido una experiencia con hacer un juego estúpidamente ambicioso que no pude terminar, esta vez fue bueno. Esta vez lo voy a intentar de nuevo, voy a hacer algo mucho más chico y mi meta es. Ni siquiera estaba pensando en hacer un juego comercial. Dije, ok, lo voy a terminar para ese evento en particular. Fue como el pequeño objetivo que me puse. Lo pude hacer, lo terminé y hubo un momento muy lindo cuando vi a dos chicos jugar el juego que estaba presentando ahí en el evento que pude terminar, lo pude mostrarlo ahí. Vi a dos chicos jugar el juego y me vi a mí y a mi hermano cuando jugábamos, cuando éramos chicos. Y ahí fue como una reconfirmación, como muy en el fondo, sentí como que la voz de la intuición, o como quieras decirle, fue como que me dijo, sí, es por acá, es esto, es por acá. Y ahí fue como lo reconfirmé. Y después de eso salté a empezar lo que iba a convertirse en Evans Remains, básicamente. Y en ese mismo momento empecé a laburar en Avix también. Así que terminé eventualmente trabajando con los chicos que había conocido hace un tiempo atrás. Claro, tu trabajo específicamente, si vos como desarrollador te definís, sos una Victorinox humana que haces de todo, animación, diseños, armado de niveles, ¿te gusta especificarte en algo? ¿Cuál es dentro de lo que es el desarrollo del videojuego el área donde mejor te desenvolves o lo que más te gusta hacer? Mira, yo diría que lo que es más que nada el game design y lo que es el guión, pero ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto muy chiquitito que es básicamente una novela muy chica que estoy haciendo con un amigo.
Y realmente me estoy dando cuenta de que hay una pasión dentro mío que creo que supera a todas las demás y es la de contar una historia. Estoy puliendo mucho, trabajando mucho en mi habilidad como escritor y quiero no sé si es como que es casi involuntario, pero está casi que superando mi amor, al menos en esta etapa de mi vida, por el game design. Claro. Justamente es algo por ahí se me vienen a la mente algunas críticas de Recall, de que al final mucha gente dice de que la historia se pone protagonista y deja un poco de lado la mecánica, y es como que sí, es como que ese fue como mi... Eso es no lo no me pude lindo, creo controlar. yo, ¿no? Sí. Es como. A veces, muchas veces los juegos que quedan en la memoria, que quedan ahí como en el recuerdo de uno, es más por la historia que por otra cosa. Quizás hay mecánicas que te interpelan la primera vez, pero te quedas con personajes, te quedas con momentos, te quedas con trama. O por lo menos eso me pasa a mí, no sé. Me imagino que igual quizás escuchás eso y sí, no es una crítica, amigo, es lo que busqué. Sí, igual me pasa de que si bien estoy de acuerdo con eso, también estoy de acuerdo con esa cuestión de que pude haber hecho las cosas un poco mejor en el sentido de que me dejé controlar por la pasión y pude haber pensado un poco más en frío cómo no sacrificar una cosa por la otra. Pero bueno, con la experiencia que tenía en ese momento, siento que de todas maneras hice lo mejor que pude con lo que tenía. Pero estoy de acuerdo de que en mi próximo intento siento de que evitaría que eso pase de nuevo. Ok. Te hago una pregunta, porque estamos hablando, bueno, de primeros pasos, todo. Y quizás es una pregunta medio sonsa, pero ¿qué es lo primero que se hace? El primer paso, está bien, surge un juego de una idea, ¿no? Vos tuviste una idea y así. Bueno, ¿cómo empezás a plasmarla? ¿Es en una hoja de papel? ¿Es con el guión? ¿Es con una mecánica? ¿Es hablando con quién? Digo, ¿cuál es ese primer ladrillo que se pone en un juego? Quizás no es siempre el mismo, y me decís, dependerá del caso. Pero como que me lo estaba... Mecánica o un modo de jugar muy muy básico, modo prototipo, para primero probar si está bueno, si es divertido y si hay potencial para desarrollarlo más, antes de que empezar a pensar toda una idea en papel, digamos. Pero se suele empezar, y yo también suelo hacer eso, por más de que me dejo llevar mucho por historia, a veces tengo que dejar eso de lado y enfocarme primero igual en lo, ok, en tipo hacerme la pregunta, ok, pero ¿está bueno jugar esto o es una poronga, ¿viste? Es como que me esforzo muchas veces a salirme un poco de eso y me acuerdo de los fundamentos, de que es, primero tiene que ser divertido, sin arte, sin nada, el esqueleto tiene que estar bueno a nivel juego, digamos. Yo Así igual, que suele empezar por ese lado. me gustaría igual, me parece súper copado el tema del workflow, pero hay algo que me quedó picando, que es esto de no ser bueno con los números y a la vez conocer tu trasfondo autodidacta. Y si bien, digamos, vos ya te vas a volcar a hacer un juego o te volcaste a hacer un juego y tenías la decisión, ¿no?, de hacerlo, creo que hay un paso previo ahí que me interesa mucho indagar, porque creo que muchas personas que por ahí quieren dedicarse a esto capaz que no saben ni cómo empezar. Entonces vos por ahí de repente no tenés una formación formal en esto. ¿Cómo definirías vos ese comienzo que tuviste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Porque algunos piensan que es programar, otros piensan que es tener el concepto. Puedo buscar tutoriales en YouTube, claro, leer foros. ¿Cómo te nutriste vos en este caso como para poder dar ese puntapié y hacer, aunque sea ese primer juego que a vos te reavivó, digamos, esa llama, que lo viste gente disfrutando con él? ¿De qué manera llegaste a ese punto? ¿Cómo fue? Bueno, sí, básicamente sí. Gracias a esa experiencia que había tenido de hacerme el primer juego hace un montón, recuerdo que había buscado tutoriales en YouTube de cómo programar, era en Game Maker, y básicamente empecé, sí, programando y haciendo las paces conmigo mismo, en el sentido de que a mí nunca me gustó la lógica, nunca fui un chabón muy matemático, y fue una decisión, en ese momento fue una decisión muy dura que tuve que tomar, en la que básicamente me dije, ok, a vos no te gusta hacer esto, realmente no te gusta, pero si vos querés dedicarte a hacer que eventualmente se vuelva una realidad, tenés que aprender esto. Y yo sé que no te gusta y te cuesta quizás más que al promedio, porque me pasaba mucho que nunca me consideré muy bueno programando. Entonces tenía que básicamente asumir de que me iba a costar quizás aprender más, o al menos eso fue siempre lo que asumí, más que a un programador, digamos, que es más lógico. Y me tuve que comer el garrón y pasar años siendo muy malo hasta que eventualmente lo pude aprender. Y quizá el mensaje es ese, es de que no
no porque uno no tenga una facilidad en algo significa que no lo pueda aprender e incluso dominar. Obviamente va a costar más y estás yendo en contra de lo que parece que es como que a tu mente, yo notaba que el tipo de mente que tenía no estaba hecha para ese tipo de cosas y no me gustaba al principio, pero eventualmente me forcé y lo hice y bueno, ahora soy decente haciéndolo, digamos. Pero sí fue el primer gran garrón que me tuve que comer, fue que acepté de que antes que nada tengo que aprender a hacer esto, básicamente. O sea que te expresás o te sentís mucho más cómodo vos en toda la parte más creativa que en la parte más matemática dura y lógica. Y en base a eso te pregunto, habías mencionado Evans Remain, lo podemos denominar tal vez, corregime en todo caso, tu primer juego comercial, si así te gusta pensarlo. Tiene una mecánica, es bastante denso por el contenido, no porque sea aburrido y nada. Tiene mucha historia, hay un misterio en esa isla para ir desentrañando y demás, pero tiene una mecánica muy particular que es esto de que las plataformas van apareciendo y desapareciendo a medida que vos vas saltando. ¿Cómo cayó esa idea? Cayó de una manera en la que suele pasar casi siempre, de que uno arranca con una idea mucho más loca y falopa, y sobre todo en ese momento que mi habilidad de programar era pésima y yo tenía una idea súper flashera de hacer que se muevan las plataformas y no sé qué carajo. Eventualmente no lo pude hacer andar y casi gracias a accidente, no me acuerdo por qué había pasado, de que me pasó en una situación de que una plataforma, como que las plataformas se invertían, ¿viste? Claro. Y fue como que dije, puedo usar esto y ya fue, ¿viste? Fue una cosa medio así. El famoso no, esto no es un bug, es un feature. Tal cual. Sí, fue literal eso. Sí. Bueno, pero eso creo que también deja el hecho de darle un poquito de lugar a la experimentación, de darle lugar a aprender de cada mínimo error, que a veces hay cosas que quizás no vayan a ser errores, sino plataformas, valga el genial ejemplo que me cayó en las manos para avanzar a lo siguiente. Pero me gusta algo muy real, que lo siento, de lo que contás, que bueno, se ve que cuando vos puteás, te peleás con vos mismo, vas encontrando. El laburo creativo es un poco de pelearse todo el tiempo con la propia obra. Sí, lo es definitivamente. Sobre todo, siempre termina pasando algo muy interesante, de que uno arranca un proyecto pensando que sabe lo que está haciendo, que sabe para dónde va a ir, y por más de que eso sea cierto en cierto sentido, el mismo proceso te termina llevando por otra parte que no esperabas, y eso igual termina siendo muy lindo. No digo que sea choto, sino que incluso termina a veces siendo mejor de lo que pensaste en primer lugar, pero es sí como una pelea, pero en el pasado por ahí lo veía como una pelea. Ahora aprendí un poco a entender de qué es parte del proceso y lo veo un poco más como una danza, si se quiere. Y me parece un proceso muy lindo. Fantástico. Cuando ya sea el caso de Evan o de Ricol ahora, el total de personas que trabajaron en el proyecto, más o menos, ¿cuánto fue? ¿En Ricol o en Evans? Arranquemos por Evan, si te parece. Bueno, en Evans yo tuve la suerte de que el estudio Avix me había dado una mano. O sea, yo arranqué el Evans haciéndolo todo solo. Eventualmente después pude conseguir un publisher que me dio un poco de guita y también habíamos organizado un Kickstarter. Y después de eso había charlado con Avix y me dieron una mano con el tema de arte. Me ayudó Nehuen, el artista de Avix, también Tomás, que es el músico. Nico también estuve aconsejando, qué sé yo. Pero sí, digamos, y bueno, también Leandro me ayudó en programación, pero sí, la mayor parte del tiempo era yo con el proyecto, digamos, pero recibí una ayuda muy importante de la cual estoy muy agradecido. Y en Recall arranqué el proyecto solo y estuve con un artista, o sea, Nehuen, el mismo de Levas, lo estuve freelanceando, le pagaba por laburo que hacía, lo mismo con los músicos con los que laburé. Después también a Tomás lo tuve como diseñador de sonido para algunas cositas que también lo tuve como freelance. Así que básicamente todo el laburo extra que yo no hice de Recall fue freelanceado. El resto me estaba encargando yo, que era programarlo, escribirlo, diseñarlo. También hice un poco de pixel art cuando lo que podía llegar a cubrir, digamos. Pero sí, fue más... Se sintió un poco más solitario igual el desarrollo de Recall. Mira. Tengo una consulta. Recién mencionaste publisher, publicador, ¿no? Y más allá de todos los consejos que le podemos dar a las personas que están escuchando ahí del otro lado, también va a tener un montón de curiosidades de, bueno, la parte más aburrida probablemente del desarrollo, pero que a veces es muy fundamental, que tiene que ver con
todas estas charlas, estos contactos, esta cadena de producción. ¿Cómo es tener que contactar a un publicador? ¿Cómo es conseguir un financiamiento? ¿Cómo es todo ese proceso? Lo que puedas, si quieras contar. Entiendo que no mi pregunta ni apunta hacia los números ni nada. Sí, no rompas un NDA. Si ya tenés un acuerdo con Nintendo, Microsoft o PlayStation, no me digas, no pasa nada. Pero realmente digo, ¿cómo es ese proceso? Que lo desconocemos bastante. Hablamos siempre nosotros de publicadores, de estudios, de todo. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo es esa charla? Mirá, yo en el momento cuando estaba arrancando, yo tampoco sabía nada de nada. Y era básicamente mandarme. Yo lo que había hecho con el Evans, había hecho una demo. O sea, yo me propuse hacer la demo antes que el juego entero. Lo hice en mi tiempo libre, sin plata. Y yo tenía pensado pitchear esa demo ahí en la EVA acá de videojuegos de Capital. Se hace una ronda de negocios y me propuse ir a la EVA y pitchearlo el Evans a diferentes publishers. Salió como el orto, ninguno me dio bola. Contame cómo es. Voy a tirar la fantinesca acá. Pero contame ese momento. Llévame ese momento, cómo estaba la demo. ¿Le tenías fe? ¿O estaba como, o sabías que quizás, qué sé yo? Mirá, ¿sabés qué pasa? Que cuando uno pasa tanto tiempo con un proyecto, uno pierde la objetividad. Entonces no sabés si está bueno, si es una mierda. Entonces vos simplemente agarrás y decís, bueno, ya fue, me mando, no tengo otra opción, ¿viste? Sos un concepto a esa altura. Ya no das sí, más. Es como, bueno, sí, qué sé yo. Fui y me mandé a la EVA y estaba extremadamente nervioso porque tenía, no sé cuando tenía 20 años. Ponele, claro, encima eras re joven. Sí, y pichando en inglés me trababa todo, estaba todo transpirando, ¿viste? Y no hubo interés de ningún publisher. Y nada, después de ese momento estaba a punto de matar a Evans y dije, bueno, ya fue, este juego se ve que no estaba muy bueno. Pero sí lo había subido a Itch.io y en Itch.io lo encontró Matthew White, que es en ese momento, o sea, es el CEO de Whitethorn, pero Whitethorn en ese momento estaba recién arrancando también como publisher, no eran lo que son ahora. Claro. Y cuestión de que el chaval me escribía por Facebook y me dice, che, loco, encontré este juego y nos gustaría publicarlo. Y yo le dije... y al principio incluso yo dije, este chaval me quiere cagar, ¿viste? Es como que no suele pasar eso, que te escribe un chabón, ¿viste? Mi tío me dejó una herencia de claro, $100.000. Me sonaba un poco, encima estaba tan con el corazón roto de la EVA que yo dije, esto no está, es mentira esto, ¿viste? Claro. Y yo le dije, bueno, mirá, la verdad que estaría buenísimo, pero yo este juego, toda esta demo la hice sin plata, en mi tiempo libre, si querés que lo haga, si querés el juego entero, a mí me encantaría poder tomarme el lujo de dedicarme a full a esto con la plata que se necesita para hacerlo, ¿viste? Y el chabón me dijo, bueno, mirá, te podemos dar un poco de plata y hacemos un Kickstarter para el resto, me dijo. Y fue como, ahí me di cuenta que el chabón estaba hablando en serio, ¿viste? Y bueno, lo hicimos. Le dije que sí y el resto es historia. ¿Ellos se encargaron de la parte logística del Kickstarter, por ejemplo? Sí, toda la parte que fue la cobranza y armar el Kickstarter, sí. Yo igual también estuve ahí. Claro. Escribiéndole a todos mis amigos. Me acuerdo que le había escrito a todos mis contactos de Facebook, a todos. Fue como. Estuve también ahí gritando lo más que podía para dar a conocer el proyecto. Claro, porque en ese momento también se usaba mucho el Kickstarter como termómetro, ¿no? Entonces sí. era como una cosa de prueba de fuego de, bueno, tiene que. Por ahí la guita del. Bueno, esto por ahí no lo puedes contar o no, pero digo, la guita capaz que era una cosa simbólica, sino que era más para medir el interés, ¿no? Che, esto llega a fundarse, listo, capaz que el juego sale más caro, pero sabemos que hay un interés. Exactamente, funciona un poco también de, si bien obviamente se usa la guita que se recauda, se sirve mucho de eso, es como que crea una conciencia alrededor del juego de que hasta ahora no sé o sea, es eficiente eso, si lo haces bien, tipo la gente se entera y queda pendiente de que el juego existe y de que va a salir, lo cual es muy difícil de lograr. Mati, quiero irme un paso hacia atrás con esta pregunta. En esa ronda de picheo, que pichear nunca es fácil, no a todo el mundo le gusta, no a todo el mundo le sale. Hay charlas, ahora que pronto va a ser la GDC, la Game Developers Conference, hay charlas acerca de cómo pichear, porque no todo el mundo sale sabiendo cómo vender su propio producto. Pero de todas esas veces que te rompieron el corazón, como vos dijiste, ¿recordás un feedback o algo que te hayan dicho como que digas, bueno, pero esto me resirvió? Me dolió en el alma, pero me resirvió que me quieran eso. ¿O fueron nada más como, no, gracias y no hubo mucho aprendizaje de ese momento?
No, en realidad lo curioso que pasa es de que nadie te va a decir que no, incluso todos te tratan muy bien, es como que tenés Claro. que saber leer entre líneas. Te dicen, sí, sí, buenísimo, mandame una build, ¿viste? Pero después no te contestan más el mail. Es como Claro. que ahí me di cuenta que es como que obvio que todos me van a sonreír y me van a tratar bien, pero yo tenía que, ahí aprendí como a leerla entre líneas y dije, no, sí, no va a pasar, ¿viste? No sé, o sea, en ese momento no sabría cómo se hubiera visto el opuesto que sería el sí, digamos, ¿viste? Claro. Pero... Sí, probablemente Después, quizás ni te lo digan ahí tampoco. O te digan, te den el mail de verdad, ¿viste? Te mandamos un mail claro, a esta ¿viste? dirección Claro, el mail posta. y lo charlamos. Bueno, fue un aprendizaje tal vez en sí mismo el hecho de pasar, romper la zona, salir de la zona de confort y tener esa primera ronda de picheos. Te preguntaba también cuántos habían hecho el desarrollo en los juegos y demás, para volcarnos un poco a la pregunta de cómo es laburar en equipo esto, ¿verdad? Porque vos tenés la idea, vos te gusta mucho la parte de la historia, pero esto tiene arte, la composición musical, lo encontraste fácil, se dio una buena sinergia en el equipo, en tu experiencia. En mi experiencia, en realidad, tengo muy poca, perdón, experiencia laburando en equipo, porque justamente los proyectos que laburé no eran muy en equipo, era más cuando Claro. laburaba con alguien, era le pedía al free lo que quería y qué sé yo. Por ahí cuando laburé con los músicos en Recall, eso fue un poco más, tipo, le hablaba mucho con los chicos y les preguntaba, tipo, bueno, acá qué te imaginás, qué sé yo. En mi experiencia es algo de lo cual no estoy muy orgulloso, pero obviamente siempre trato de laburar. Yo suelo tener como una visión de cómo quiero que sea todo y me cuesta mucho entregar esas cosas, digamos. Pero mientras pasa el tiempo me doy cuenta de que hay mucha sabiduría en empezar a incluir distintas perspectivas o incluso termina saliendo mejor cuando en vez de decir yo lo que quiero, le pregunto al músico, qué sé yo, acá cómo te imaginas esto, como dándole más libertad a él termina saliendo algo mucho mejor, digamos. Obviamente es un balance, no siempre es así, pero son los matices que uno va aprendiendo, digamos. Pero en sí no tengo mucha experiencia en lo que es elaborar en equipo, me gustaría tener más, pero por ahora no siento que no tengo la experiencia suficiente como para hablar de cómo funciona. Bueno, pero ya me das una respuesta de alguna manera con esto de la parte cuando trabajaste con los músicos. Hay un montón de proyectos indies que también son realizados por una sola persona, lo que te transforma en el hombre orquesta, porque vos mandas los mails, vos te encargaste de tercerizar el laburo y pedir los frilos, te encargaste vos de contactar a la gente y demás. Pero la publicación terminó viniendo de afuera. Entonces, retomando un poco la pregunta de Guillo también, ¿cuánto laburo es, sobre todo si eras uno solo, de ir mandando mails? Con Evan salió así, no sé cómo fue el caso de Recall, pero si el juego después, que el caso estoy casi seguro que así fue, pero estuvo en Switch, estaba en Play 4, ¿vos hablaste en algún momento con esas publicadoras o se encargó la gente de afuera de hacer esos arreglos? No, afortunadamente el trato justamente que me ofreció Whitethorn y la modalidad con la que siguen trabajando hasta el día de hoy es de que ellos se encargan de todo lo que es el porteo de consolas. Es como que básicamente vos nos das el juego, nosotros nos encargamos de que salga andando en Switch, en Play 5, lo que sea, de que se publique, de que Nintendo publique el trailer, qué sé yo. Así que por ese lado, por suerte, no tuve que hacer demasiado porque sí, si no hubiera quedado medio loco. ¿Y qué se siente ver en una direct de Nintendo o en el canal de YouTube de PlayStation Cosas de repente tu trailer? El Y es trailer de loco, tu juego. es loco, es loco. Con el Evans había sido muy lindo. Y, y nada, sí, es lindo, no te voy a decir que no. Pero no sé si lo puedo explicar tampoco mucho con palabras. Está No, está bien, no, bien. es una cosa que va muy por dentro. Claro. Mati, una pregunta también que me surge del hecho de, bueno, vos decís que por momentos tenías un trabajo solitario, pero que en algunas partes trabajabas con un equipo. En general, grandes publicadoras y grandes desarrolladores con mucha gente tiene, bueno, un costado de control de calidad, ¿no? El famoso QA, mucha gente probando, chequeando que todo ande bien. Bueno, cuando es un equipo más chico, cuando es un proyecto mucho más a pulmón, ¿quién lo chequea? ¿A quién se lo das a jugar? ¿Le decís, viste, a un familiar, a un amigo? ¿Le tirás una build temprana? ¿Lo haces vos y confías en tu criterio? ¿Cómo es?
Lo hacía, o sea, yo organizaba los testings, obviamente que lo testeaba otra gente, pero yo el método que descubrí que mejor funciona para mí, porque me costó llegar lo hice mal hasta que me salió bien, básicamente invitaba a gente a casa, lo ponía a jugar todo el juego, lo grababa, veía cómo reaccionaba a sus reacciones, yo no me metía, él no podía hacerme preguntas tampoco y yo iba anotando, cuando se rompía lo anotaba, cuando notaba que no entendía lo anotaba. Full experimento. Full sí, método científico. Es que sí, y bueno, en base a ese playthrough, corregía todo lo que sentía necesario y lo testeaba de nuevo. Y ahí comprobaba que se arregló esto, sí, se arregló esto, no. Y así, lo testé. Con Rical, por suerte, lo testé muchísimo, no tanto como con el Evans. Y creo que eso se nota porque la efectividad que siento que tiene a nivel sinergia, gameplay con historia y pacing y todo eso, siento de que se logró bastante más en Recall, gracias a que lo testé como un desquiciado. ¿Cuál fue el tiempo de desarrollo total, más o menos, de Recall? Y ponerle que 2 años y medio, una cosa así, más o menos. Llega un momento que la ansiedad te empieza a comer la cabeza. No, boludo, yo los últimos meses de desarrollo yo estaba tipo, sentí que estaba quedando loco, era tipo, no odio este juego, no aguanto más, no sé si le va a ir bien, estaba tipo, soy un fracaso, ¿viste? Estás en ese la noche oscura del alma. Sí, Claro, y tuviste que correr con algún deadline más allá de que Eso. vos pediste, ¿no? O por ahí abriste esta posibilidad de, bueno, me gustaría dedicarle el tiempo que esto lleva. Pero me imagino que llega un momento donde, ya hay que ir achicando o acotando el gasto y hay que, bueno, ya tenemos una fecha, ya lo anunciamos, ya está ese compromiso. ¿Cómo eso te volvió loco también o lo pudiste manejar tranqui? Mira, sí y no, igual mi problema suele ser el contrario, porque se pone obviamente una deadline que es estimativa, que generalmente suele pasar de que se atrasa y qué sé yo. A mí lo que me pasó con Recall, que me di cuenta de que yo me puse una deadline, calculé obviamente más de lo que hubiera tardado, pero lo terminé muchísimo antes de lo que pensaba, me apuré al pedo, me estresé al pedo y me hubiera quedado todo este tiempo para seguir puliéndolo, pero en mi desesperación de justamente no saber si iba a llegar, si no iba a llegar, qué sé yo, y lo hice a los pedos. Y lo terminé antes, pero el costo que pagué fue básicamente terminar exhausto y no le di el tiempo que algunas cosas necesitaban más tiempo para germinar, digamos, y no estuve dispuesto a dárselas, apuré un montón de cosas, apuré todo el proyecto y siento que se nota en algunas partes. Y es algo que es una lección muy grande que aprendí y que no pienso repetir tampoco. También es muy probable, hablando desde mi experiencia, cuando publicás un video, cuando largás algo al mundo, después hay un punto que vos solo ves las cosas que te hubiera gustado corregir, no ves el todo, digamos. Pero eso habla del laburo que le estuviste metiendo. Y en el momento que el juego se publica, o en el momento que tus juegos se publican, porque no queremos que hables por nadie, ¿cómo son los días subsiguientes en el sentido de, bueno, listo, ya está, me pongo a laburar en otra cosa, o me lo tomé de vacaciones o eso, o sigue habiendo un día a día con las publicadoras o con alguna plataforma? ¿Cuándo termina el trabajo de haber publicado un juego? Es la pregunta. Bueno, depende, porque por ahí el juego sale y te das cuenta que se lo rompe a 1000 jugadores en una parte, tenés que correr a arreglarlo. El peor escenario posible. Sí. Por suerte con Rical no pasó, pero sí pasó de que habían partes por ahí de que se notaba de que no estaban tan bien optimizadas en Switch, qué sé yo, o partes por ahí que se rompía el save, no le pasaba a todo el mundo, pero estaba ahí. Pero eran cosas menores, ¿viste? Lo que sí queda en mí, digamos, durante los primeros días de lanzamiento es de que quedo muy ansioso. Estoy todo el tiempo actualizando Twitter, viendo a ver si hay una review nueva, qué sé yo. Eso dura un par de días, ahora por suerte se fue, ya no estoy más en esa. Ahora estoy casi que no mirando Twitter a propósito y en plan pasar página, digamos. Ahora estoy en plan, bueno, olvídate de Rical, ya fue, terminó. Así que en ese sentido podríamos decir que se terminó y eso es lo que suele durar cuando se cierra, digamos. Y voy a hacer otra pregunta medio boluda, quizás es mi rol en la entrevista. ¿Cómo se parchea un juego? Realmente, o sea, digo, el proceso, porque constantemente estamos bajando parches, decimos, tiene parche de día 1, salió un hotfix. Bueno, pará, ¿cómo es el proceso? ¿A quién hay que mandárselo? ¿Con quién hay que hablar? ¿Realmente cómo es? ¿Los hacías vos también o se encargaba el estudio?
¿Lo parcheaste No, cuando vos? se rompía algo, cuando se rompía algo lo arreglaba yo. Como yo manejo la parte de Steam nomás, es básicamente así. Se rompe algo, me dice, no sé, el nivel 4 se rompe cuando caminas por acá, qué sé yo. Bueno, entro al proyecto, miro dónde trato de generar el problema. Si logro generar, tengo que ver, ok, ¿por qué pasa? Entro al código, miro qué onda que está pasando, lo arreglo. Y ahí exporto build y la subo a Steam de nuevo y Steam automáticamente se da cuenta que lo cambió y te lo actualiza. En consolas asumo que suele ser similar, tipo le paso Claro. la última build a Whitethorn y la suben en el repositorio de Nintendo, ¿viste? Suele ser Entiendo. así. Y pregunto esto porque sé que en el mundo de los cómics, por ejemplo, hay algunas vías exclusivas. ¿Se manejan con WeTransfer o tienen un drive propio del estudio? ¿Cómo es el proceso de subirle esa build? No, en la Steam la subo yo porque yo suelo manejar Steam Claro. con mi publisher siempre estamos hablando por Discord y suele ser más, tomá, te paso la build Te por paso el Google archivo, Drive. claro. Es todo muy así nomás, ¿viste? No es que tan profesional como uno por ahí se imagina. Es que ya vio Entiendo. algo con mucha seguridad, viste alguien llevando un disquito ahí como. El maletín con sí, las boludo. Yo esposas. ya flasheaba Sí, sí. esa. Y es como, Nah. no, man, lo subo al drive. Ya está. Claro, Eh, y otra pregunta que me surge de esto que estabas contando justamente, porque obvio, si hay que arreglar algo, si hay algo que no funciona, no solo están las reviews de la prensa y demás, sino que hay comentarios incendiarios, gente que está puteando y ni lo jugó, gente que lo está amando y tampoco lo jugó, tal vez. Así es un poco largar una obra o un producto al mundo. Pero en este momento que estás actualizando redes sociales, a ver si salió una nueva review, ¿cómo a nivel personal te manejas con eso? Desde ya te manejas con ansiedad, porque lo dejaste claro, porque me siento muy identificado con vos en muchas cosas que contás, pero digo, ¿cómo es leer una review de tu juego? ¿Lo sufrís un montón, aun cuando la review tal vez sea buena? Porque, por ejemplo, Events Remain tiene puntajes muy, muy altos, pero de repente en Metacritic el promedio no es necesariamente alto. Vos, ¿cuál es el puntaje que vos esperás de tu juego? ¿Te calienta que tenga un puntaje? ¿Cuál es la recepción? ¿Te interesa en lo más mínimo la recepción de la prensa? Más allá de que eso después se pueda llegar a transformar en ventas. ¿Cómo es tu relación? Me parece muy interesante la pregunta. O sea, algo por ahí que aprendí todos estos años es que hay dos tipos de críticos que básicamente son los críticos de prensa y los del jugador. Y los críticos de prensa tienen un estándar altísimo y ridículo que rara vez lográs alcanzar. Claro, es difícil. En cambio, el jugador tiene estándares mucho más bajos y es más fácil dejarlo contento. Obviamente, lo cual no significa que con un juego mediocre lo vas a dejar contento. No pasa por ahí. Lo que estoy diciendo es de que muchas veces, por más de que uno piensa que tiene algo excelente, probablemente tiene que estar mucho más arriba para que le sorprenda a un crítico. Aparte de eso, algo igual que a mí me puso muy contento, a pesar de todo, que cuando yo termino un proyecto, me suele pasar me pasó con Evans y con Recall, de que por intuición es como que yo suelo sentir, ok, alejándome de mi ego, trato de entrar en una perspectiva, digamos, objetiva. ¿Qué siento que hice muy bien y qué siento que hice muy mal? O quizá no fue no di lo mejor, podía hacerlo mejor y no lo hice. Entonces suelo como tomar la decisión y digo, ok, acá esto lo siento que fue excelente, esto acá siento que quedó un poco flojo, y algo que me dejó muy, muy contento con Recall fue de que a nivel crítica de prensa era básicamente el mismo pronóstico que yo había hecho. Era lo que le encantó a la gente, era lo que a mí me había encantado, y lo que no le gustó eran las cosas que yo sabía que iban a criticar. Y en ese sentido me dejó. Ahora puedo confiar cada vez más en mi criterio, digamos. Claro. Eso me dejó bastante tranquilo. No es que de repente estaban haciendo mierda algo que yo pensaba que no estaba tan bueno, ¿viste? Digo, que estaba re bueno. Entonces, por ese lado, nada me sorprendió, digamos, en el buen sentido, en el sentido de que mi intuición estuvo bastante alineada, digamos. Sí, para vos fue redondo, digamos, por más que haya, Claro. o sea, vos viste que la gente lo interpretó, lo recibió de la misma manera que vos lo largaste al mundo. Y en la parte de promoción, cuando el juego está ya largado, ¿estás, entre comillas, obligado a dar una cantidad de entrevistas? Los publicadores te dicen, bueno, necesitamos que para la promoción del juego en la primera semana de lanzamiento hagas algo en particular, ponete muy activo en redes sociales o no es nada que se te pida a vos particularmente. Mira, no realmente, por suerte. Por ahí con el Evans, como era el primer proyecto, habían sugerencias de qué podía hacer y qué me sugerían por ahí de que haga, pero no tanto. Y con Recall fue todavía menos. Es como que solamente me dicen, che, mira acá
este canal de YouTube está interesado en hacerte una entrevista, tipo, te copa, y es como que está por mí decidir si sí o no, ¿viste? Así que está bastante por mí, por suerte. Bien, bueno, nos siento un poco afortunados a nosotros mismos en este momento, entonces, que te haya copado la idea de esta entrevista. Ahora sí, ya volcándonos en Recall, que salió hace muy poco. Vos, Chopper, ¿cuándo lo streameaste? Hace un par de semanas. Enero. Sí, el día que creo que el día siguiente al que salió, de hecho lo compré y la verdad que fue una sorpresa. Y quería preguntarte respecto a esto, o sea, para quien no lo haya jugado, Recall es una aventura que tiene una mecánica que me parece muy interesante, que es esta idea de ir moldeando el fluir de la narrativa según lo que vos recordás y cuando te hacen estas preguntas, ¿no? Los distintos personajes te dicen, bueno, ¿estabas acompañado o no? ¿O agarraste el arma o no la agarraste? ¿De qué color era? Me parece que es muy interesante, pero lo que más creo que llamó la atención, y digo en general porque, digamos, había mucha gente mirándolo y también gustó, es esta cosa de la cuestión musical. ¿Vos tenés alguna relación? ¿Cuál es tu relación con la música en este caso? ¿Por qué trajiste tanto estos personajes musicales? Que también aprovecho para preguntarte cómo fue el proceso de localizar Claro. en inglés, ¿no? Estos los Ceratis del mundo, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cuál es tu relación con la música y cómo fue pensar en ese aspecto? Sí, me acuerdo que vi el stream y me acuerdo que estabas reaccionando a los nombres de los personajes. Pero bueno, a mí lo que me pasa es de que a mí soy bastante melómano, me gusta todo tipo de música, siempre estoy escuchando música, escucho de todo tipo de bandas, escucho muchísimos soundtracks de videojuegos. Y quería que en Rical por ahí se note de que, che, soy un cebado con la música y básicamente eso, ¿viste? Lo que sí pasó fue de que el juego se escribió totalmente en inglés, todas las referencias eran por ahí a bandas internacionales o a videojuegos que me gustan mucho, y después cuando surgió que empezó como chiste la idea de traducirlo al argentino, ahí fue como que se me ocurrió, puedo hacer que los personajes en argentino sean celebridades de acá, ¿viste? O bandas de acá, básicamente esa fue la idea. O sea que el Bien. proceso fue casi inverso Un de poco así. adaptación. Ok, Sí, porque fantástico. a mí me pasa de que me gusta todo lo que es nacional, pero no tengo tanta cancha. De a poquito igual me voy introduciendo más a medida de que me canso de lo que siempre escucho y digo, ok, ¿qué cosa nueva puedo escuchar, ¿viste? Y arranco con algo nuevo. Bueno, esto me lleva a un punto, tal vez al que yo personalmente más quería llegar en la entrevista, que es todo lo que significa ser un desarrollador o trabajar en el desarrollo de un videojuego en Argentina, y todo lo que significa como empresa, como industria, como negocio, porque vos vivís de esto o querés vivir de esto de alguna manera, más allá de tu amor al arte, vos querés desarrollar videojuegos, que los juegos sean jugados, que te generen un dividendo. ¿Cómo sentís que fue la recepción de Recall en base a todas estas referencias? ¿Sentís que al gaming acá le falta esa cosa autóctona, tal vez, o que un desarrollador en Timbuktu, no solo en La Plata, se ve obligado a hacerlo lo más internacional posible para que el juego tenga algún tipo de progreso? Por un lado, desde lo artístico, digamos, y del otro, ¿cuál es tu visión de la industria de videojuegos nacional? Tu visión como laburante en ella y tu visión como consumidor. Déjame pensar un cachito. Lo que yo, al menos en mi caso, yo trato de hacer es, no sé si trato de apuntar a que se note quizá una impronta que no es de acá, sino que sí trato siempre de explorar ideas universales o temas universales. No solo porque sé de que no se adapta a ningún tipo de región específica, sino que porque a mí también me gusta encarar ese tipo de historias, o explorar ese tipo de temas, digamos. Eh, por un lado está eso. Después lo demás, con respecto a mi visión, eh, es difícil decir. Yo solamente siento de que yo solamente veo, digamos, el camino que tracé hasta ahora, y incluso ver lo que yo tengo por delante es muy difícil para mí. Entonces tampoco puedo pensar en la industria nacional, y no, ni siquiera me considero que es todo tan complejo que no puedo decir, no, esto va por acá o por acá. La verdad que no tengo la más pálida idea. En mi caso, y volviendo también al tema que preguntaste de dedicarse a esto,
yo quizá tengo la fortuna y por ahí un poco también la maldición de que soy muy apasionado, pienso mucho con el corazón y muchas veces, ay, no, ni siquiera pienso en la cuestión plata y siento que eso es un error en mi caso. Es como que a veces digo, yo quiero hacer el juego y no me importa el resto, ¿viste? Pero eso no está bueno. Uno tiene que tener en la cabeza, en el fondo de la mente, ok, pero esto tiene que hacer plata, tiene que recaudar lo que cuesta hacerse, que obviamente que siempre trato de ser sensato y no gastar muchísima plata cuando hago mis juegos, pero me pasa de que doy muy poca importancia a la cuestión plata, digamos, y me cuesta pensar por ese lado, pero me siento que tengo que esforzarme un poco a considerarlo porque, nada, porque la realidad es de que querer vivir de hacer videojuegos no es nada fácil, entonces tipo, uno tiene que ponerse en modo serio, es como que, y está bien, yo estoy en modo serio, siempre estoy pensando, ok, de acá en 2 años tengo que tener para pagar el alquiler, qué sé yo, eh, pero sí me pasa de que dejo que la parte de la pasión me lleve mucho más. Por ahí a veces sé de que cierta idea que tengo en la cabeza no tiene sentido a nivel, no sé, a nivel atención. Por ahí pienso, bueno, pero esta idea se hizo un montón de veces y por ahí no tiene mucha atención. Y es como que mi corazón me dice, no, pero es lo que yo siempre quise hacer y siempre son esas partes mías peleándose entre sí, digamos. Entonces es una constante lucha, digamos. No sé si respondí tu pregunta, siento que me fui por Sí, las no, a ramas. ver, me diste tu visión, me diste tu experiencia de la pregunta, que es al final del día lo que buscaba. Tampoco estaba buscando ninguna respuesta punzante ni nada, pero eh, siento que estás como volcado por completo a esa parte artística. ¿Crees que te vendría bien un socio, una socia, un estudio que vea o se concentre en todas esas partes que vos tanto no te gustan o preferís seguir laburando siempre solo y tercerizando algunas partes del proyecto y pelearte contra todos esos molinos de viento? Porque también es el parte de tu proceso. No es necesariamente que esté mal ni bien, más allá de que a veces digas, pucha, quizás tendría que hacerlo de otra manera. Sí, me parece una pregunta súper interesante y creo que es algo con lo que los indies lidian un montón. A mí sí me pasa un montón que detesto la parte de ventas, la parte de marketing. Generalmente no quiero hacerla, pero cuando la situación lo demanda, me forzo a hacerla. Por suerte, cuando a laburar con Whitethorn, ellos saben cubrir gran parte de eso, del nivel tranca que nosotros lo vendemos. Igual nunca es tan fácil y me parece un poco idílico. Al menos en la posición en la que yo estoy, en la que estaría alguien que se considera que por ahí está arrancando o está en el principio de su carrera, no me parece correcto tomar una actitud de, no, yo solamente me preocupo por el arte y no voy a estar en las redes sociales. Me parece que hoy en día eso no lo puedes elegir, tipo, Claro. tenés que adoptar un poco de la parte, no, sí, un poco tenés que salir a venderlo y romper las pelotas, ¿viste? Porque es raro, no sé, a menos de que ya la repegaste, es difícil que alguien se haga cargo de eso por vos. Tenés que hacerlo vos, nadie lo va a hacer por vos, ¿viste? Y eso es un poco lo que yo también siempre trato de recordarme a mí mismo también, y me cuesta un montón porque detesto toda esa parte. No es fácil, no es fácil. ¿Ya estás laburando en un próximo proyecto? ¿Estás en un periodo sabático? Eh, Estoy laburando en un proyecto que no tiene nada que ver con videojuegos Ok. escuchá, todo lo que dije que debería hacer, no lo estoy haciendo. ¿Por qué pasa? Bueno, pero le Estoy dejaste un buen laburando consejo a la gente y eso es lo Sí, importante. no es lo que yo hago. No, Sí, sí, sí. claro. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Sí, sí, sí. No sean como eso. Bueno, pero cuestión. Por suerte, igual, ahora estoy en una posición en la que puedo permitirme por un tiempito no agarrar un proyecto sí o sí por cuestión de que tengo que pagar el alquiler Claro. el mes que viene, digamos. Pero sí lo que estoy haciendo es por ahora no estoy encarando ningún proyecto grande, no pienso hacerlo en el corto plazo. Sí lo que estoy haciendo es, estoy escribiendo una pequeña novela que estoy haciendo con un colega, que no, a esto quería llegar, que no va a ser, probablemente, o sea, no se va a vender ni nada, es por simple amor al arte que lo estoy Ok. haciendo. Porque estoy aprovechando este pequeño momento para decir, ok, bueno, ahora, porque tengo ganas, me quiero dar el lujo de expresarme artísticamente y no me importa que esto se adapte a nada. Pero justamente eso es lo que digo, de que si uno quiere vivir de eso es lo que no hay que hacer. Pero, pero ahora lo estoy haciendo porque siento que es mi respiro, digamos, mi vacación, digamos. No es un año sabático, pero sí estoy en modo, quiero explorar creativamente y no estar preocupándome de, che, va a ser plata esto, va a ser plata esto, ¿viste? Como me Un lo poco estoy de sacando de la cooldown. cabeza. Un poco de Sí. cooldown después de. Te hago una pregunta, porque por ahí no sé, digamos, a veces también todo tiene que ver con un manejo de expectativas, supongo, ¿no? O sea, cuando uno se va
qué sé yo, hago un paralelismo y sin querer ponerme a mí mismo en el ejemplo, pero digo, a veces uno dice, bueno, quiero dedicarme a hacer contenido de videojuegos. Y tenés 1000 formas de hacerlo y capaz que hay varias que son efectivas y no hay solamente una. Y por ahí el que quiere hacer un videojuego piensa que lo mejor es, che, voy a trabajar para Capcom. Y bueno, en el próximo Street Fighter y es el sueño. ¿Vos cómo vivís esto? ¿Vos estás cómodo donde estás? ¿Crees que vas a seguir siendo medio un lobo solitario que cada tanto va delegando un poquito las cosas? ¿Existe un mercado para los creadores como vos que digamos tienen como una perspectiva muy particular en lo que hacen en su obra? No sé, pienso también en lo que pasa con Amazon y por ahí todos hablan de los bestsellers, pero también hay otros escritores que tienen una cadencia de publicación y un espectro de ventas que les permite vivir tranquilos sin la necesidad de convertirse en Stephen King, ¿me entendés? Entonces, ¿vos cómo estás viviendo eso? ¿Vos crees que estás cómodo ahí? Y no hablo desde cómodo en el sentido de la conformidad, sino como que estás en tu lugar, pensás que vas a expandirte, ¿cómo lo sentís? Pues para mí, o sea, tanto Evans como Recall han tenido una buena recepción y son obras que tienen mucha personalidad, ¿no? Entonces, vos eso vas a seguir cuidándolo, ¿cómo lo ves a futuro? Sí, a mí lo que me pasa, me parece una pregunta súper interesante en la que pienso todo el tiempo. A mí lo que me pasa es de que quizá otra persona, digamos, estaría contenta si le surge un laburo, no sé, en Capcom, que sé yo, les pagan un montón y está chocho. A mí eso, por ahí sí lo tengo que hacer porque no me queda otra, porque no tengo más para pagar el alquiler, que sé yo, lo hago, pero en el fondo eso nunca me dejaría satisfecho. Yo siempre quiero perseguir mi visión y lo que quiero hacer, pero lo que sí me pasa es de que yo no tengo la menor idea si me va a funcionar en el largo plazo. Y siento de que las veces que funcionó en el pasado, está bien, puedes decir de que fue porque el juego está bueno, que sé yo. Hay mucho factor suerte y random y los planetas alineándose. Y hay una quizá cruda verdad que me di cuenta es de que no es tan. No hay nada garantizado, digamos. Y a mí lo que me pasa es de que, asumiendo el peor escenario posible, digamos, yo igual seguiría haciendo juegos. Ahora también estoy descansando, pero igual siempre seguiría persiguiendo las obras que quiero hacer yo. Pero la verdad que empecé a aceptar de que no tengo idea si me va a funcionar a largo plazo, en el sentido de que no sé si voy a poder vivir. O sea, está bien, no digo de que ahora no estoy viviendo cómodamente, qué sé yo, solamente empiezo a ver cada vez más de que la realidad es eso. Hay indies que se pasan toda la vida haciendo juegos y sus juegos nunca hacen un peso y es como. Y tenés todo el espectro, ¿no? Está el que hizo un juego y la pegó y no va a tener que laburar en toda su vida. El espectro es enorme y es difícil asumir cosas. Me pasa de que no sé, por ahora está funcionando, pero yo no sé si va a seguir funcionando. Quizás es una manera un poco pesimista verlo. No, a mí no me gusta pensar que no soy pesimista, simplemente como que no asumo nada, es como que, viste, voy un poco con cuidado. Te estás preparando, te atajás por las dudas y tratás de estar listo en cuanto escenario se te presente, más o menos. Sí, es como que, e incluso me pasaba de que el desarrollo de Recall fue bastante duro y me pasaba de que me costó mucho desarrollar todo el juego al mismo tiempo de que vivía acá en La Plata, haciéndome cargo de mi vida, de mis relaciones, de limpiar la casa, de ser un adulto. Y todo eso me terminó quemando mucho. Entonces yo pensaba. Ser un adulto es lo peor que hay. Sí, y me pasaba de que yo decía, chabón, si yo vuelvo a querer encarar un juego así de, no sé, 3 años, la obra maestra que quiero hacer, qué sé yo. Yo pensaba, bueno, me voy y me encierro en lo de mis viejos y lo hago ahí, ¿entendés? Y sacrifico toda esa parte de mi vida, pero es como que me di cuenta que no puedo hacer todo, ¿entendés? Pero porfa, encárgate del almuerzo y que tal cual, ¿viste? Es como no que. Sí, alguien que te doble la ropa es una ayuda, sí, pero increíble. Es que sí. El home office está muy lindo, pero en algún momento hay que limpiar la casa y también está laburando ahí. Y es jodido. Una de las últimas preguntas que ya te vamos haciendo, y te agradecemos nuevamente por todo lo que nos contás. ¿A qué andas jugando hoy por hoy? ¿Qué te llama la atención? Porque quizás ahora me decís, no, mirá, estoy jugando al Counter todo el tiempo y es como, ok, de una, ya fue. Pero quizás tenés alguna joyita ahí más oculta, alguna recomendación como para la gente, como para encontrar inspiración y algo que se salga de lo común.
No, mira, yo siempre tengo como temporadas en las que juego un montón y después no juego más nada por un buen tiempo. Ahora estoy en la temporada en la que no estoy jugando más nada. Temporada baja. Sí, hace poco jugué Bloodborne, que me gustó, y venía jugando también el remake que salió del Final Fantasy Reunion, el de que era un El originalmente Crisis PC. Core. No lo pude terminar porque se me acabó el save. ¡No! Y entonces agarré, ya fue, chupame la pija. Lo que sí estoy haciendo es como que me pasan esas cosas y digo, no lo voy a empezar todo de nuevo, ¿viste? No está tan. O sea, en mi juego esas cosas no van a vale pasar. la pena. Sí. Y lo que sí me está pasando un montón de que, como siempre tengo cada vez más ese hambre, digamos, por historias, qué sé yo, me suele pasar de que cada vez lo encuentro eso menos en juegos. Porque ya me jugué los que tienen las mejores historias y suelen ser raros ese tipo de juegos. Entonces estoy leyendo mucho, estoy leyendo fantasía épica y estoy como muy en esa ahora. Y como que no estoy jugando casi. Así que estoy mucho a consumir historias. Entendiendo esto que decís, cuando estás haciendo un juego, en tus casos que fue Evans y Ricol, durante el proceso del juego, en los momentos de distensión, ¿te sentás a jugar o es como que la saturación de videojuegos ya viene en lo que estás laburando? Te saturás un poco, sí, me cuesta, pero me pasaba de que sí jugaba cosas igual por cuestión research, pero igual a veces me perdía jugando y la pasaba bien, pero sí me pasaba de que jugaba mucho durante el resto del desarrollo, uno para research y otro para acordarme de qué me suele gustar en los videojuegos, qué quiero que tenga, que veo acá, digamos. Bien, es buenísimo todo esto que nos contaste y por más que en más de una oportunidad dijiste, bueno, que quizás no es así como debería ser o crees que debería ser de otra manera, es muy rico que sea la experiencia de alguien que en su mayoría ha trabajado solo, que fue autodidacta, es decir, más allá de que siempre va a haber cosas para aprender y siempre va a haber un ensayo y un error, es muy rico haber obtenido todas estas anécdotas de alguien que hizo el camino que mucha gente también está haciendo. Mucha gente se larga sola. Digamos que si querés jugar a la pelota, vas y te anotás en un club. Si querés ser médico, vas y empezás a hacer la carrera. Videojuegos hoy hay más lugares que se estudian, hay más maneras de aprender solo, pero no es algo que todo el mundo dice, bueno, ¿y a qué te querés dedicar? A hacer videojuegos. No, mientras más herramientas hay hoy por hoy, no significa que sea algo fácil, sencillo de encarar, particularmente acá en Argentina. Y acá, bueno, el podcast se llama justamente Debugging y como cierre nos gusta hacer un poquito ese proceso de depurar la información que estuvimos dando. ¿Qué dirías, qué resumirías, qué consejo darías? Sin importar si crees que el consejo es correcto o no, basándote en tu experiencia en la charla que tuvimos, para la gente que nos está escuchando, que créeme que van a estar reinteresados en escuchar del testimonio de un desarrollador, si dirías algo, si le dieras un consejo a la hora de dedicarse a esto, ¿cuál sería desde tu experiencia? Es muy difícil la pregunta, pero les quiero dar una respuesta. Mirá, o sea, suena quizás súper cursi decirlo, pero yo siempre escuché a lo que tenía muy adentro, digamos, a mi corazón o la intuición, o como quieras decirle. Siempre escuché a eso y me parece que no hay... Si doy un consejo es escuchar a eso, porque no hay cantidad de lógica. O sea, si te pensás a pensar en todas las razones lógicas por las cuales no vale la pena perseguir este camino, no lo vas a hacer. Es como que tenés que medio ser tenés que tirarte a la pileta y creer que no te vas a morir y listo. Es como... No hay mucho más que eso. Es... Mandate, de última, bueno, saldrá mal o saldrá bien, buenísimo, pero de ambas maneras aprenderás y al menos lo intentaste, ¿viste? Es un poco eso. No, saber nadar sirve, es decir, tener herramientas claro, siempre sirve, pero bueno, es un sentido la intuición, ¿no? Hoy por hoy ya no tenemos nadie encima nuestro en la cadena alimenticia, pero de alguna manera la intuición era un sentido arácnido que nos ayudaba a sobrevivir, así que hay que escucharla. Yo la verdad que soy creyente de escuchar la intuición, por más que generalmente hago todo lo opuesto a lo que dice la mía. Matías, mil gracias por habernos prestado tu tiempo. Tenemos algunos juegos que en los próximos streams vamos a estar regalando justamente por si todavía no probaron la obra de Matías. También está el stream donde jugó Chopper Recall y lo pueden volver a revivir. Y nada, ojalá podamos volver a hablar pronto. Sí, muchísimas gracias a ustedes, chicos. La pasé muy bien. Y sí, cuando quieran, si algún día saco otro juego, estaría muy contento por hablar con ustedes. Fantástico. Le ponemos un pin. Es una cita que... Voy a tener todo el pelo blanco en ese momento, seguramente.
Bueno, pero las anécdotas también van a estar fantásticas. Obviamente. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Como siempre, recuerden, Debugging sale cada 15 días. Si están dándonos su apoyo a través de distintas plataformas como cafecito.app/newgameplus y co-fi.com/newgameplus, tienen un sistema de suscripción con distintos niveles y quienes estén en el plan Legendary ya compartieron esta conversación con nosotros y levantamos algunas de sus preguntas. Si no, lo van a poder escuchar muy pronto y si no, nos seguimos encontrando de lunes a viernes a la mañana y por la tarde en twitch.tv/newgameplus. Ok. Guillermo Leos, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vos. Jeremías Curchi, Chopa, muchísimas gracias. Un placer. Mi Gracias nombre a es ustedes. Rippy Risa y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Divine. Hasta luego.